a leer la historia del príncipe y el mendigo. El capítulo 1 y el 2. En la antigua ciudad de Londres, cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo, nació un niño en el hogar de una familia pobre, apellidada Canty, que no lo deseaba. El mismo día nació otro niño inglés en una familia acaudalada conocida por el nombre de Tudor, que sí lo deseaba, y no lo esperaba con menos anhelo toda Inglaterra. Gran Bretaña lo había ansiado y lo había pedido a Dios durante tanto tiempo que el pueblo, al ver su ilusión realizada, se volvió medio loco de alegría. Durante varios días y varias noches, personas que apenas se conocían se abrazaban y se besaban llorando. Todo el mundo se tomó un día de jubilosa holganza. Aristócratas y vasallos, ricos y pobres, lo celebraron con festines, con danzas, canciones y borracheras. De día, Londres ofrecía un espectáculo digno de verse. Alegres ondeaban las banderas en balcones y azoteas, y espléndidos desfiles recorrían las calles por la noche. Había otro espectáculo no menos digno de admiración: grandes hogueras en todas las esquinas rodeadas de gentío que armaba gran algazara. No se hablaba en toda Inglaterra más que del recién nacido Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que se hallaba tendido entre sedas y rasos, ignorante de todo aquel bullicio y de las atenciones y cuidados que le prodigaban grandes lores y distinguidas damas, ajenos por esta razón a la diversión general. Pero no se hablaba en absoluto del otro pequeño, Tom Canty, envuelto en miserables andrajos, excepto entre sus familiares mendigos, a quienes venía a perturbar con su presencia. Capítulo 2: la infancia de Tom. Pasemos por alto unos cuantos años. Londres contaba ya 1500 de existencia y era una gran ciudad, al menos para aquella época. Tenía 100.000 habitantes y, según algunos, el doble de esta cifra. Las calles eran muy angostas, sinuosas y sucias, particularmente en el barrio donde vivía Tom Canty, no lejos del puente de Londres. Las casas eran de madera, con el segundo piso más saliente que el primero y el tercero asomado los codos por encima del segundo. Cuanto más alta, más anchas eran las casas. Eran esqueletos de gruesas vigas entrecruzadas con sólido material intermedio revestido de yeso. Dichas vigas estaban pintadas de rojo, de azul o de negro, según el gusto del dueño, y esto daba a aquellas casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas pequeñas y con vidrieras formadas por cristalitos en forma de rombo se abrían hacia el exterior, sobre goznes como las puertas. La casa en que vivía el padre de Tom estaba situada en un inmundo callejón sin salida, llamado Offal Court, cercano a Pudding Lane. Era pequeña, vetusta y destartalada, pero albergaba numerosas familias indigentes que vivían en ella lamentablemente hacinadas. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. La madre y el padre tenían una especie de camastro en un rincón, pero Tom, la abuela de este y sus dos hermanos, Beth y Nan, no sufrían tal restricción, pues disponían de todo el cuarto y podían dormir donde mejor les pareciera. Había allí los restos de una o dos mantas o algunos haces de paja vieja y sucia, pero aquello no podía llamársele propiamente camas, porque no estaban dispuestas debidamente. Eran montones de paja acumulada por la mañana a puntapiés y repartida por la noche en pilas para que sirviera de lecho. Beth y Nan eran gemelas y tenían 15 años, dos muchachitas de buen corazón, deseadas, harapientas y muy ignorantes. Su madre se parecía a ellas, pero el padre y la abuela eran un par de demonios, que se abrigaban siempre que tenían ocasión de serlo, y entonces se pegaban o dirigían sus golpes al primero que se interponía entre ellos. Borrachos o serenos blasfemiaban y echaban maldiciones sin parar. Juan Canty era ladrón y su madre pordiosera. Convirtieron en mendigos a sus hijos, pero no lograron que fueran ladrones. Entre la horrible chusma que vegetaba en aquella morada se hallaba un bondadoso sacerdote anciano, a quien el rey había dejado sin casa ni hogar. Con solo una pensión de unos cuantos peniques, este solía preocuparse de los niños y les enseñaba en secreto a encaminarse por la senda del bien. El padre Andrés enseñó también a Tom algo de latín y a leer y escribir. Y lo mismo hubiera hecho con las niñas si éstas no hubieran terminado la burla de sus jóvenes amigas, que no habrían podido sufrir un edificio moral tan peligroso como ellos. Todo Falcourt era una colmena, en todo igual a la casa de Canty. Las borracheras, las peleas y los altercados estaban no a la orden del día, sino de toda la noche. Las cabezas rotas eran en aquel lugar cosa tan corriente como el hambre. Sin embargo, el pequeño Tom no era desdichado. Lo pasaba muy mal, pero no se daba cuenta de su situación. Todos los muchachos de Offal Court se hallaban en idénticas circunstancias y por lo tanto suponía que aquella vida era normal y agradable.
Cuando por la noche volvió a su casa con las manos vacías, sabía que su padre le maldecería y le propinaría una paliza en concepto de bienvenida, y cuando él se hubiese cansado de azotarle, su repulsiva abuela le repetiría el vapuleo corregido y aumentado. No ignoraba tampoco que en el silencio de la noche su madre hambrienta se acercaría cautelosamente a él para darle a escondidas algún miserable mendrugo que hubiera podido guardar. Aunque hambre no le faltaba para comérselo, ella misma, y a pesar de que era con frecuencia descubierta al llevar a cabo aquella especie de traición y brutalmente golpeada por su marido. No, la vida de Tom transcurría bastante bien, particularmente en verano. Mendigaba únicamente lo necesario para comer, pues las leyes contra la mendicidad eran muy severas y las penas muy graves. Y pasaba largas horas escuchando las encantadoras leyendas y los viejos cuentos y fábulas que le relataba el buen padre Andrés, pobladas de gigantes, hadas, enanos, genios, castillos encantados y fastuosos reyes y príncipes. Su cabeza se fue llenando de visiones fantásticas, y más de una noche, tendido en su yacija inmunda, en plena oscuridad, fatigado, hambriento y dolorido por la acostumbrada paliza, daba rienda suelta a su imaginación infantil y, olvidando su sufrimiento y sus pesares, pronto se representaba deliciosas escenas de la vida regalada de un príncipe mimado. Entonces comenzó a sentirse dominado noche y día por el deseo de ver por sus propios ojos a un príncipe de carne y hueso. Comunicó una vez su ardiente anhelo a una de sus compañeros de Falcourt, pero estos le hicieron objeto de tal rechifla que desde entonces Tom decidió guardar para sí el secreto de sus sueños. Leía con frecuencia los viejos libros del sacerdote y conseguía que éste se los explicara detalladamente. Poco a poco, los sueños y las lecturas produjeron un cambio en su temperamento. Los personajes que veía en sueños eran tan elegantes que empezó a lamentar su propio modo de vestir tan harapiento y desasiado, y, al compararse con ellos, sintió el deseo de verse limpio y mejor trajeado, pero siguió jugando y divirtiéndose en el lodo. Sin embargo, en vez de echarse al Támesis únicamente para solazarse braceando, como solía hacerlo, empezó ahora a considerar el baño como un medio de aseo muy apreciable. Tom podía, pues, ir ahora a las ferias y fiestas de mayo de Cheapside y de otros distritos, y, de cuando en cuando, entre los habitantes de Londres, tenía ocasión de ver alguna parada militar, cuando algún personaje caído en desgracia era llevado a la torre, prisionero por tierra o en bote. Cierto día de verano vio quemar a la pobre Anna Askew y a 3 hombres en una hoguera de Smithfield, y oyó el sermón de un antiguo obispo que no le interesó en absoluto si, en conjunto, la vida de Tom era variada y bastante agradable. Poco a poco, las lecturas y los sueños de Tom sobre la vida principesca produjeron a este un efecto tan profundo que comenzó inconscientemente a actuar como un príncipe. Su manera de hablar y sus modales se volvieron curiosamente corteses y ceremoniosos, lo cual produjo sorpresa e hilaridad entre sus familiares. Pero la influencia de Tom entre aquellos jovenzuelos iba en aumento de día en día, y con el tiempo acabaron por mirarle con cierto temor respetuoso como a un ser superior. Parecía tan instruido y hablaba y obraba tan admirablemente, y además era tan reflexivo y sabio. Los consejos, advertencias y actos de Tom eran comunicados por los niños a sus padres, y estos comenzaron a captar todo lo que se refería al muchacho, considerando a Tom Canty como una criatura extraordinaria y prodigiosa. Las personas mayores sometían sus dificultades al juicio y criterio de Tom y quedaban con frecuencia asombradas ante el acierto de sus sabias decisiones. Por ello se convirtió en un héroe para todos los que lo conocían, excepto para su propia familia, porque ésta no sabía descubrir en él nada extraordinario. Por su cuenta, al cabo de algún tiempo, Tom organizó una corte figurada en la que él era el príncipe y sus compañeros más apreciados actuaban de guardias de palacio, de escuderos, de cortesanos y de familia real. Diariamente, el supuesto príncipe era recibido con muy estudiada ceremonia que Tom había copiado de sus lecturas novelescas. También eran debatidos cada día los problemas de aquel reino de pantomima en Real Consejo, y cotidianamente Su Alteza fingida dictaba decretos a sus ejércitos, a su marina y a sus virreyes imaginarios. Después de todo lo cual se escabullía con sus andrajos para ir a pedir limosnas, para lograr algunos peniques y comer sus acostumbrados mendrugos, seguido de las cansabidas maldiciones y de la paliza, para echarse finalmente encima del montón de paja nauseabunda donde, en sueños, volvía a repetirse su delirio de grandeza.
y día tras día fue aumentando su deseo ansioso de ver a un príncipe verdadero, de carne y hueso, hasta que llegó a absorber todos sus demás anhelos y se convirtió en la única aspiración de su vida. Cierto día de enero, en su habitual recorrido de Pordiosero, vagabundeando melancólicamente por el distrito de Mincing Lane y de Little Eastcheap, descalzo y aterido, contemplaba los escaparates de un fonducho y se extasiaba ante la las empanadas de cerdo y otros manjares torturadores. Puesto que todas aquellas cosas exquisitas estaban indudablemente destinadas a los ángeles, a juzgar por su delicioso aroma, y él nunca había